Radio Bonao Bendición, esta hora de la mañana. Mucho pueblo por La Indetenible y por Tuning Radio. También muchos hermanos que nos escuchan por radio. Para ellos nuestro abrazo y nuestro aplauso al Señor por ustedes. La iglesia bendice al Señor. Aleluya. Los que están por las redes, los que están por redes y televisión, aquí en la cámara 3, le decimos Dios les bendiga. Levante su mano, iglesia, y dígale Dios les bendiga a todos sus hermanos que están en otras naciones aquí en la ciudad y van a ver este video después. Abra su Biblia en el libro de Hebreos. Hoy es el mensaje número 15 dedicado a una instrucción de parte de Dios. Hay una expresión popular que dice: vísteme despacio que voy deprisa, ¿verdad que sí? Y esa expresión tiene que ver con la verdad de que cuando se quiere hacer algo bien, hay que tomarse su tiempo. Amén. A veces uno por la prisa hace muchas cosas mal hechas, se viste mal. Bueno, no sé si usted alguna vez ha tenido que bañar con alguien esperándolo a usted allá afuera. Eso es incómodo, ¿verdad que sí? Alguien esperándolo a usted y usted bañándose y usted secándose y usted ni se peinó. Cuando viene a ver, ni desodorante se puso, porque la presión. Entonces nosotros aquí no tenemos presión en el sentido de la instrucción. Podríamos pasarnos el año entero, si es la voluntad de Dios, con una palabra, hasta que la iglesia asimile, hasta que Dios diga se entendió el propósito. Amén. Así que vamos de nuevo a Hebreos capítulo 5 del 11 al 14 y Apocalipsis 2 del 18 al 20. Si usted lo tiene, me dice amén, mucho mejor para mí. Dice: acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuanto os habéis hecho tardos para oír, porque debiendo ya ser maestros después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Apocalipsis 2, versículos del 18 al 20 dice: y escribe al ángel de la iglesia en Tiatira, el Hijo de Dios, el que tiene ojos como llama de fuego y pies semejante al bronce bruñido, dice esto: yo conozco tus obras y amor y fe y servicio y tu paciencia, y que tus obras postreras son más que las primeras, pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras que esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Amén. Que Dios nos bendiga en su palabra en esta mañana. Si usted le ha dado seguimiento a esta instrucción, hoy tenemos 15 semanas, o sea 15 mensajes, 2 meses y 1 semana, hablando secuencialmente de la marca de la madurez. ¿Lo recuerda? Ser maduro en Dios no es ser viejo. Y ser maduro en Dios no es tener un estudio teológico. Una gente podría estar llena de letra y no ser maduro en Dios. O puede ser que una gente tenga años en la iglesia y no ser maduro tampoco. Entonces Dios nos ha empezado a instruir conforme a su palabra para que alcancemos madurez. Amén. Y usted dirá: ¿qué importancia tiene la madurez para mi vida? Amado, si usted no logra alcanzar madurez, sobre usted nunca se le va a delegar responsabilidad ni representación en ninguna área de su vida. Si usted no logra madurar como persona, a usted no se le va a tener confianza, porque usted es una persona inmadura. Si usted no madura como empleado en su trabajo, posiblemente a usted no le van a dar nunca una promoción. Si usted no madura aún como ser humano, usted no va a tener relaciones saludables. Va a ser una persona que no va a tener amigos, nadie va a querer andar con usted. Qué terrible que eso pase. ¿Aló? Entonces, Dios está interesado en la madurez de su iglesia, porque en la madurez está la representación. Nosotros representamos a un Dios santo.
Y usted dirá, ¿cómo es posible que gente tan débiles y tan llena de pecados como nosotros representemos a un Dios santo? Ese es el misterio. Él escogió lo vil y menospreciado del mundo para avergonzar a lo fuerte. Ese es el misterio, que Dios no buscó gente perfecta. Él perfecciona a quienes Él busca. Él no llamó gente santa, Él santifica a quienes Él llama. El que comenzó en nosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Dígale a alguien, Dios está trabajando conmigo. Dígale a alguien, soy una obra en proceso. Dígale, soy una obra en proceso. Nadie puede gloriarse de decir, ya yo lo logré y no necesito. Todos necesitamos. Pero Dios nos va llevando en niveles. Y en la medida que nuestros niveles se van creciendo, la honra también va creciendo. ¿Qué es honra? Honra representa la delegación de parte de Dios para que le sirvamos también. Por eso usted ve en la iglesia personas que sirven en niveles de comunión, en niveles de compañerismo. ¿Por qué? Porque han alcanzado niveles de madurez. Entonces, eso es parte del diseño de Dios. Amén. Entonces, ¿por qué la madurez? Porque sin madurez es posible que nosotros no podamos dar el grado de servicio y de representación. Ahora, ¿cómo yo sé que estoy madurando? Esta es la parte que hemos estado estudiando en los últimos 2 meses. La primera señal es saber escuchar. Y esta es una palabra que por más que nos hablen, todavía tenemos problemas con escuchar. Tú le preguntas a una gente una pregunta sencilla y te da una respuesta que tú ni te la imaginas. ¿A alguien le ha pasado que usted pregunta algo y le responden otra cosa? ¿Le ha pasado eso a usted? Y es una problemática muy humana eso, y es porque tenemos problemas para escuchar. Entonces Dios nos ha ido instruyendo en la capacidad de escuchar, pero no escuchar para responder, escuchar para discernir. Hay un filtro. Cuenta la historia, creo que de uno de los discípulos de Aristóteles, de los grandes filósofos griegos. Viene un discípulo y le quiere como soltar un venenito. ¿Lo conoce? ¿Lo conoce? La historia la conoce. Entonces la persona le dice, te quiero decir algo. Entonces le dice, antes de que me lo digas, vamos a pasarlo por el filtro. Atiende el filtro. Lo que tú me vas a decir, ¿es bueno? La persona se quedó callada y dijo, no, no es bueno. Ok, primer punto del filtro. Segundo, lo que tú me vas a decir, ¿edifica? No, no edifica. Lo que tú me vas a decir, ¿me conviene a mí? ¿Me hace bien a mí? No, dice, bueno, pues, ni es bueno, ni edifica, ni me conviene. No me lo diga. Entonces hay que saber discernir lo que nos están diciendo. ¿Estamos acá, pueblo? En Dios nosotros estamos expuestos a oír muchas voces. A oír muchas voces. Y muchas voces, cuando yo hablo de diferentes intenciones. Porque aquí somos 500 y pico de personas ahora en la mañana. Y cada cual tiene voz. Pero dentro de esas voces hay espíritus también. Alguien te puede dar una palabra y tú escuchaste y esa palabra puede animarte. Pero alguien te pone una palabra que esa palabra te puede deprimir también. ¿Sí o no? O sea que lo que yo escucho puede direccionarme para bien o direccionarme para mal. Se ha demostrado que los hombres violentos son resultado de ambientes violentos. Se ha demostrado que los muchachos violentos son resultado de ambientes violentos. Hay un efecto en la música que se escucha que trae repercusiones en los comportamientos de las personas. Por ejemplo, yo sé que ya aquí nadie hace eso, pero oír música de amargue. ¿Qué efecto tiene la música de amargue en el que la escucha? ¿Qué es lo que procura la música de amargue? Amargarte. Entonces,
hay una repercusión en lo que tú escuchas y en tu comportamiento. Estoy hablándole en español. Entonces, así mismo en lo que tú escuchas hay un efecto en ti, positivo o negativo, bueno o malo. Los cristianos oímos 4 voces que nos rodean, como 4 puntos cardinales: norte, sur, este y oeste, vamos a decirlo. La voz de Dios, que eso debe ser la voz principal. La voz del diablo, el Señor la reprenda. La voz del mundo, ¿lo recuerdan? El mundo habla, el mundo habla. Y la voz de la carne. Claro, las 3 últimas, el enemigo está disfrazado en las 3. El diablo directamente, muy difícil te hable a ti. Solamente Jesús necesitó la atención directa del diablo. El diablo puede usar un espíritu para que te hable, y puede usar una persona para que te hable, y puede usar una situación para hablarte también. Estoy hablándole en español. O sea, las últimas 3, la voz del diablo, la voz del mundo y la voz de la carne, el enemigo se puede disfrazar para con cualquiera de las 3 desenfocarte. ¿Estoy hablándole a alguien? Entonces, en la última enseñanza estamos hablando de la voz de la carne. Diga la carne. Recuérdense que la carne es mi naturaleza caída en Adán. La naturaleza antes de Cristo es mi carne, lo que yo era antes de Cristo. Nosotros los cristianos tenemos 2 naturalezas, una en Cristo y una en Adán. Por eso dice la Biblia que de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Es verdad, todas esas cosas viejas pasaron, pero el viejo hombre queda ahí todavía. Entonces ese viejo hombre, esa naturaleza, ese carácter, esa personalidad antes de Cristo está ahí todavía. Y viene una batalla contra nosotros todos los días. Lo dice la Biblia en Gálatas 5. Dice que el deseo de la carne es contra el espíritu, el del espíritu es contra la. Y dice que se oponen. O sea, son rivales. Carne y espíritu no se llevan, son rivales. Entonces, como son rivales, hay un pleito y va a prevalecer y va a ganar el que usted le obedezca. Si usted le obedece a su carne le va a hacer la vida de cuadritos en la vida cristiana. Y de cuadritos significa que no le va a dejar crecer espiritualmente. Hay cristianos carnales. ¿Cómo es posible, pastor? Sí, tienen el Espíritu de Dios, pero viven para ellos, para su complacencia. Y en esa carnalidad no puede aflorar el Espíritu Santo. Y en esa carnalidad tampoco puede haber representación de Dios, porque Dios es espíritu. Y los que le adoran tienen que adorarle en espíritu y en verdad. Amén. Entonces, hablando de la carne habla de muchas maneras. Es perversa. Tu peor enemigo no es ahora mismo la suegra o la tía o la abuela. Tu peor enemigo es tu carne, tu propia naturaleza, tu antiguo yo, tu viejo hombre que te hace pasar, te hace trampas a cada rato y te engaña. Pero el Espíritu Santo está presente para ayudarnos. ¿Para qué está presente el Espíritu Santo? Para ayudarnos. Y si yo necesito ayuda, sé en quién buscar ayuda. Yo no sé si usted necesita, pero yo necesito ayuda. Porque miserable de mí, ay, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Todos los días tengo una batalla, pero fiel es el Señor para darme la victoria. Porque mi corazón está dispuesto. Y si mi corazón está dispuesto, ¿sabe qué? Dios me ayuda. ¿Estamos acá, iglesia? Entonces, escuche esto. La carne habla de tantas maneras. En el libro de Gálatas habla de 17 maneras. Las obras de la carne son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, celos, ira, contienda, disensiones, herejías, pleitos, enemistades. O sea, son muchas, pero nosotros hemos estado hablando de varias de ellas. Hablamos del adulterio, ¿recuerda? Después hablamos de la fornicación. Todavía estamos un poquito hablando de la fornicación. Y la fornicación como espíritu es todo lo que me hace a mí darle tributo a algo, a alguien que no es Dios. Oiga, todo lo que me hace a mí darle tributo, rendírmele. Cuando usted lee la historia de Daniel, ¿la han leído a Daniel? ¿Cuál fue el conflicto en Babilonia?
¿Cuál fue el conflicto en Daniel 3? Cuando el rey Nabucodonosor erigió, o sea, levantó su estatua, y los consejeros de él le metieron en la cabeza que esa estatua había que adorarla. Pero habían 3 muchachos, 3 jóvenes hebreos que salieron de Jerusalén pequeñitos, pero fueron instruidos en la palabra. Por eso aquí enseñamos a los niños y queremos que los niños sean instruidos. ¿Por qué? Porque la Biblia dice en Proverbios 22: instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo no se apartará. Esos 3 muchachos se levantaron porque la intención de Nabucodonosor, ¿cuál era? ¿Cuál era? Vamos a ver si usted tiene la Biblia activada en su cabeza, en su corazón. Nabucodonosor quería que lo adoraran. Entonces los hebreos sabían que adorar a otro Dios era un tipo de fornicación y un tipo de adulterio. Y dijeron: preferimos que nos maten antes que adorar a otro Dios. Y se escribió el decreto. ¿Usted recuerda el decreto que se escribió? Todo aquel que adorase o invocase a otro Dios que no sea el rey de Babilonia se ha echado al horno de fuego. Y vinieron los chismes delante del rey: hay 3 que no te adoran, hay 3 que no te siguen, hay 3 que no hacen lo que tú has dicho. Tráiganlo. ¿Quiénes son esos que se levantan contra mí? Tráiganlo. Conoce la historia, la ha leído, ¿verdad? Daniel 3. Lo llevaron con toda la intención de acusarlos. ¿Cómo ustedes se levantan en mi contra para no adorar la imagen que yo he hecho? Y ellos con mucho respeto le dijeron: rey, no adoraremos tu imagen. Sépase que nosotros somos adoradores del Dios del cielo y de la tierra. ¿Quiénes son ustedes para desafiarme? ¿Acaso no saben que si ustedes no adoran mi imagen, yo lo puedo echar al horno de fuego? Bueno, nuestro Dios es poderoso para librarnos del horno de fuego, pero si no nos quiere librar, tampoco te vamos a adorar. Escuche, algo que recibo por el Espíritu: fornicar no es una obligación. Fornicar es una decisión que se toma. Usted decide fornicar o decide renunciar a la fornicación. ¿Sabe por qué? A estos jóvenes hebreos lo querían obligar. Ellos dijeron: no nos van a obligar. Lo querían obligar, lo querían amadrinar. En buen dominicano, lo querían amadrinar a que adoraran la imagen de Nabucodonosor. Ellos dijeron: no, preferimos morir antes que nos metan a adorar una imagen contraria a nuestro Dios. Y tal fue el juicio para el horno de fuego. Amado, pero cuando Dios ve que hay un corazón para Él, cuando Dios ve que hay un corazón para Él, Dios pelea, Dios defiende, Dios envía su ángel, Dios sabe defender su causa. Cuando Dios es que hay un corazón para Él, amado, déjame decirte otra vez: si tú estás luchando con algo que tú sabes que no es agradable a Dios, dispón tu corazón para que Dios te ayude. Pídele ayuda al Señor. Dile: Señor, yo quiero agradar tu corazón. Él te va a ayudar. Él conoce tu verdad interior mejor que nadie la conoce el Señor. Pero no empieces a patalear. Apaga el abogado y no patalees. Dile a Dios: ayúdame, Señor. Diga conmigo: ayúdame, Señor. Y Dios guardó a estos 3 jóvenes hebreos porque fueron fieles a no fornicar, fieles a no adulterar. Amén. Ahora bien, hay una lucha espiritual. Diga conmigo: hay una lucha espiritual. Y como es espiritual, tiene que discernirse espiritualmente. El hombre que no es del Espíritu no discierne las cosas del Espíritu. Ve las cosas como normales. A veces uno puede ser engañado por una apariencia de momento. Y relato algo que relaté en un culto que prediqué hace unos años en el negocio del pastor Carlos en Nueva York. Yo estaba de visita y aparece un tipo como a las 11 de la mañana con una laptop, una Sony Vaio, una Sony, en su plástico. Y el tipo le estaba dando por chele le estaba dando, con factura y todo.
Oye, a mí se me metió una cuestión y dije, esta es la mía, esta me la llevo yo, esta me la llevo yo. Y Carlos, el pastor Carlos, que vivió en Nueva York, que conoce mucho la zona donde él vivía y donde tenía su negocio, decía, siervo, me decía, siervo, loco por decirme, siervo. Y yo ya estoy casi haciendo negocio con el hombre. Y de repente me puse a tirar números y dije, bueno, si yo saco estos dólares me voy a quedar en bancarrota aquí en Nueva York, mejor no voy a comprar nada. Y dije, no, está bien, yo no voy a comprar. Y hace el pastor Carlos, gracias, Señor. Digo, Carlos, ¿y qué pasó? Dice, siervo, esa lacto es robada. ¿Cómo? Pero, ¿cómo usted cree que le van a vender una Sony Vaio, una laptop de último modelo, por $300? Entonces, uno se deja impresionar en el momento y no discierne el espíritu que hay detrás. ¿Alguien está conmigo? ¿Alguien está conmigo? Amado, hay que tener muchísimo cuidado. Miren, la relación hombre-mujer hay que tener muchísimo cuidado. Muchísimo cuidado. Ay, me cae muy bien. Sí, pero hay que ver qué hay detrás. Es una linda persona, sí, pero hay que ver qué hay detrás. Dile a Dios que te muestre. No sea cosa que tú queriendo, tú sabes, ser muy bondadoso, te agarren en tu bondad y después pague por la consecuencia. Hay un espíritu engañador que se ha metido contra los cristianos que se llama Jezabel. Diga conmigo, Jezabel. O sea, yo la reprenda en el nombre de Jesús. Jezabel es el espíritu de manipulación, el espíritu de engaño, el espíritu de dominio, de control. Es un espíritu que se filtra dentro de la iglesia. A Jezabel no le interesa el mundo, le interesa la iglesia. ¿Por qué? Porque si puede entrar en la iglesia con sus estrategias, puede desenfocar la iglesia. ¿Alguien está conmigo en español en esta mañana? Entonces, Jezabel tiene 5 patas. 5. 1, institucionalismo. 2, secularismo. 3, mundanalidad. 4, legalismo. Y 5, falsa prosperidad. Y esto que le estoy diciendo está dentro del cuerpo de Cristo. Esto no es nada lejos. Es dentro de la iglesia. El institucionalismo es, para darle un retoque, es como a la iglesia la han adoctrinado para defender su bandera. Defender su bandera eclesiástica, su bandera teológica, su bandera religiosa. Y la iglesia no tiene bandera sino una. La iglesia es una sola. Congregaciones somos muchas, como decía el pastor Carlos, somos un cuerpo. Y como cuerpo tenemos muchos miembros, pero todos somos el mismo cuerpo a la vez. Pero cuando el institucionalismo toma lugar, hace creer que los demás son chusma, chusma, chusma y que el mejor eres tú. Diga conmigo, ayúdanos, Señor. Nosotros somos parte del cuerpo de Cristo y tenemos que dar el grado del cuerpo que Dios nos puso a dar. Pero nosotros no somos la iglesia exclusiva del Señor. El institucionalismo vende que los mejores son ellos y los exclusivos son ellos. Que los demás son chusma, chusma, chusma. Usted se da cuenta cuando usted oye a una gente hablar. Y se da cuenta porque lo que hace es separar. ¿Usted recuerda aquel hombre que fue al templo y fue a orar? Aquel fariseo, y al lado había un publicano, ¿recuerda? Y el fariseo decía, Señor, ¿recuerda? ¿Cuántos lo recuerdan? Señor, te doy gracias. ¿Por qué? Primero te doy gracias porque yo no soy como... No, yo no soy como... No, yo soy mejor que él. Atiende, yo ayuno 2 veces por semana. Vengo todo el tiempo a la iglesia. Doy diezmo de todo lo que me gano. Así que ya tú sabes. Entonces, el institucionalismo se ha disfrazado de un concepto de que son los mejores. Amados, mientras más vacía está la carreta, más bulla hace. Mientras más madura es la iglesia, más deudora se vuelve.
Nosotros como casa espiritual tenemos que abrir la boca y decir que le debemos mucho a Dios. Para aclarar el concepto, le debemos todo al Señor. Todo se lo debemos al Señor. No somos nosotros, es el Señor. A su nombre sea dada la gloria. Entonces la iglesia tiene que entender eso. Entonces el institucionalismo ha hecho mucho daño. El segundo punto se llama secularismo. Diga conmigo, secularismo. Y esto es un punto muy delicado. El secularismo es una corriente humanista que se ha metido en la iglesia para ir invalidando a Dios, para ir quitándolo de Dios poco a poco, poco a poco. En Chicago, de Norteamérica, hay una iglesia, no voy a decir su nombre jamás, que no se usa la Biblia, que no se puede decir gloria a Dios, que no se puede aplaudir. Usted puede ir como usted quiera. Usted se puede sentar y usted viene, se sienta. Hay un expositor que se sienta en una silla con unos tenis, una camiseta y empieza a hablarte y te da un mensaje tan humanista que tú sales de ahí con la intención de vivir tu vida, no vivir la vida de Dios. ¿Sabe cuántas personas tiene esa congregación ya? 16,000 personas tiene. Porque a la gente le gusta eso. No hay necesidad de cambiar nada. Yo lo que tengo que seguir mi vida, voy a la iglesia y no tengo nada que ser confrontado. Oiga, no se lee la Biblia, no se puede levantar la mano, no se puede decir gloria a Dios, no se puede decir aleluya. Bueno, yo no sé, eso es como un jugo de limón sin limón. ¿Se podrá hacer eso, un jugo de limón sin limón? O sea, ¿podrá haber una iglesia sin Biblia? ¿En qué se sustentan? Si no leen la Biblia, no le dan gloria. Y tú dices, amado, pero ¿cómo es posible? Amado, miren, la intención de esto, y es lo que yo quiero orar al Señor cada día, que usted lo pueda filtrar, es despertar la iglesia. Despertar la iglesia, porque en la medida que yo despierto, el cuerpo está despertando. Estoy hablándole en español a alguien. Entonces, hay verdades que uno quizás no la quiere ni creer que están pasando. ¿Pero dónde? Afuera, dentro. ¿Con qué intención? Desvirtuar, quitarle autoridad a la iglesia. Yo me imagino que pensará Satanás si ve una iglesia que no lee la Biblia. Como decíamos nosotros cuando chiquitos, anda tuti. Yo me imagino que pensará Satanás si ve una iglesia que no le da gloria a Dios. Por cierto, diga gloria a Dios. ¿Qué pensará Satanás si ve una iglesia que no aplaude? Una iglesia que no aplaude, una iglesia que no... Óyeme, pero ¿cómo es posible? El secularismo ha ido minando la mente. ¿De dónde? Dice la Biblia que Jezabel enseña y seduce a los siervos a fornicar. Empieza con los líderes. Con los líderes empieza el asunto. Hemos hablado del secularismo en varias ópticas. Hoy te voy a hablar del secularismo otra vez. Y yo le ruego al Señor que nos dé sabiduría y gracia para que usted reciba esta palabra en el Espíritu. En el nombre de Jesús. El secularismo lo vimos, por ejemplo, en el activismo religioso. Venta y negocios en la iglesia, todo eso es secularismo. Una iglesia que vende todo, todo lo venden, hasta la profecía la venden. Usted dirá, pastor, ¿usted no está exagerando? No estoy exagerando. Hay lugares que la profecía tienen precio. Una profecía de 500 pesos, de 1,000 pesos, de 2,000 pesos, de 10,000 pesos, de 100,000 pesos, de 50,000 pesos. Y eso es una iglesia. Bueno, ellos se llaman iglesia. Lo que pasa es que Jezabel está detrás jugando ping pong. Hay cosas que tú la oyes y dices, no, esto no puede ser posible. Que un predicador se pare y diga, este mensaje vale $10,000. Antes de predicarlo, este mensaje vale $10,000. Eso es secularismo. Secularismo en el ministerio.
El ministerio de hoy es una profesión cualquiera, como ser un doctor, ser un bombero, ser un abogado, ser un ingeniero. Así se vende el secularismo en el ministerio. El ministerio no es una profesión, el ministerio es un llamado y una honra. ¿Te escuchó? O sea, el ministerio no es que yo tenga una vocación. Por ejemplo, los médicos tienen vocación, los maestros tienen vocación, los bomberos tienen vocación. Pero el ministerio no es un asunto de vocación, es un asunto de llamado. Porque Dios al que llama, Dios capacita. Después del llamamiento viene la capacitación. Después de la capacitación viene la enviación. Después de la enviación viene el respaldo. Después del respaldo viene la provisión. Entonces, en el secularismo es al revés. El secularismo es sin llamado, me capacito, me envío yo mismo y yo busco la retribución. Por eso hoy tú ves que en el pastorado en Estados Unidos también es una profesión que tú mandas un currículum y te hacen una entrevista y te ponen un salario como una persona, como una secretaria, como un empleado cualquiera. El llamamiento es una honra muy grande que no se compra con dinero, que el dinero no la puede comprar. Amén. Muchas veces he dicho esto aquí, creo que lo voy a decir por otra vez. Si nosotros creyéramos lo que cantáramos, si viviéramos lo que cantáramos, no hubiera que predicar. Oye, si nosotros, pónganse a darle mente a las canciones que cantamos nosotros. Si la creyéramos, si la viviéramos, no hubiera que predicar. Porque ya con esa canción hay un mensaje, pero muy fuerte, muy fuerte. Pero espere, dirá alguien, yo pensé que el salmista era alguien que cantaba y tocaba con su instrumento musical canciones para Dios. Incluso alguien que ya ha grabado un disco. Bueno, lo escribí, está bien. Un salmista es alguien que canta o toca con su instrumento canciones musicales para Dios. Y sí, qué bien que pudo grabar un disco. Pero con todo y eso, permítame decirle que si esa persona que denominamos salmista no vive una vida consecuente y coherente con la palabra, entonces por más está que cante como un ángel y toque como David, esa persona no es salmista. Aunque toque como David y cante como un ángel, si no es alineado, coherente a la palabra, no se le puede llamar salmista. Pero hoy día, señores, hay cosas que uno no puede dejarla pasar. Personas que graban lo que le picó el ombligo, le picó la barriga, van y lo graban.
y lo anuncian como salmista. Yo me reí mucho. Mi hijo Elías le gusta mucho averiguar cosas de música y cosas así. En un evento se invita y con nosotros el salmista fulano de tal, y la música de fondo es Dalila no me haga coro. No, pero si te viera el ritmo y saca tu machete que aquí se va a pelear. Y lo presentan como el gran salmista. Y tú dices, Dios mío, y este hombre sabrá lo que es un salmo, conocerá lo que es una salmodia. Confundimos una cosa con la otra. ¿Cuántos saben que hay lugares donde por ejemplo en los hospitales, sobre todo en Estados Unidos, en los hospitales, la gente que limpia en los hospitales tiene que tener un uniforme irreprensible, un uniforme limpio, tiene que andar bien vestido, bien representado? Y han operado a un señor y después de la cirugía, como a las 4 o 5 horas que él reacciona, él ve a una persona vestida de blanco o vestida como de verde, con un gorrito también, y le dice, doctor, ¿salí bien de la cirugía? Y él le dice, sí, pero no se preocupe, que todo va a estar bien. Como a las 2 horas viene otra persona, vestido casi igual, con varios carneles. Empiezan a hablar, le dice el doctor, mira fulano, la cirugía fue muy difícil, tú estás vivo de casualidad, tienes que cuidarte por esto, y le da un sinnúmero de cosas y le dice, pero y el otro doctor que entró me dijo a mí que yo estaba bien, que las cosas habían salido bien. Dice, ¿cuál otro doctor? Dice, un señor que andaba por ahí. Dice, muchacha, ese es el encargado de la limpieza. Parece un doctor, pero no es doctor. Hay quienes parecen salmistas, pero no son salmistas. Aló. Oiga, no se confunda. Un salmista no es un gran cantante o un gran músico cristiano con aires de grandeza, que aunque sí puede cantar o tocar y tener grandeza, si esta persona no vive conforme a las Escrituras, no tiene por qué ser catalogado salmista. Te dirá, pastor, ¿y qué tiene que ver eso conmigo? ¿En qué busco yo aquí? Tú eres iglesia y yo también. Esto que vemos hoy día es arroz blanco en la vida de los cristianos, arroz blanco. Cualquiera que toca, canta y se inventa un ritmo es salmista, amado. No, salmista es alguien que vive acorde y conforme a los salmos. Entonces el secularismo se ha metido de tal manera que cualquiera que viene del mundo graba 2 canciones y ya es salmista, y la iglesia sigue igual. Y levita, ¿cuántos han oído ese término, levita? ¿Han oído ese término? En esta iglesia ustedes no lo van a oír mucho porque aquí no se usa ni se va a instruir eso, pero en muchos lugares, yo soy un levita, que suban los levitas. Amado, ¿en qué pacto estamos nosotros? Estamos en gracia. El ministerio levítico, el pacto levítico ha sido abolido. Entonces, ¿por qué hablan de levitas? Los levitas sacrificaban novillos todos los días. Yo no he visto el primer novillo, ni un pollito he visto yo que hayan sacrificado aquí toda mi vida, en los 20 años que tengo de ministerio. Ahora, ¿qué estoy viendo yo aquí? Sacrificio de alabanza, sacrificio de un pueblo que adora, que sirve, que busca, que invoca al Dios que vive por los siglos de los siglos. Entonces, eso es adoración, pero levita. Que suban los levitas. ¿Y saben lo que hay dentro de eso? Diga conmigo, adulación, adulación. A los músicos lo adulan mucho y lo dañan.
lo dañan, lo adulan. Es una adulación por ignorancia, porque si yo le digo a un muchacho de estos levitas, le estoy literalmente bajando categoría, porque en este pacto, el pacto levítico no existe ya. De las 12 tribus dispersas, los levitas también se dispersaron. No se sabe dónde están. Hay descendientes de Leví. Moisés era levita, Aarón era levita. De los hijos de Leví, los hijos de Coat, los hijos de Merari, los hijos de Gersón, los coatitas, los meraritas y los gersonitas, los 3 hijos de Leví. Bien, muy bien. Pero ¿dónde están? Ya no están. Nosotros somos de Judá, descendientes de Judá. Porque el que me lavó, el que me compró es el león de la tribu de Judá. No somos de Leví, no somos levitas. Pero la poca instrucción a la iglesia ha generado una mala percepción y ha dañado el ministerio del altar. Que suban los levitas. ¿Levitas de qué? Que suban los ministros de la alabanza, los ministros del cántico. Si viven conforme, según y de acuerdo a la verdad de los salmos, que suban los salmistas. Pero hoy día esto es un relajo, amado. Pero un relajo donde quieres, un relajo. Hay gente que yo conocí un merenguero de estos ripiados, y me lo presentaron, el salmista fulano de tal. Yo me quedé, yo lo saludé y digo, wow, si David supiera que esto se iba a relajar a este nivel. Sí. Si David hubiese sabido que eso se iba a relajar a ese nivel, David dice, no me digan salmista ni loca. 4, y con esto termino. Esto es un poquito fuerte, que vamos a terminar. Imagino que usted no se quiere ir, ni yo tampoco. ¿Cómo Jezabel se ha metido en el ministerio del altar? Oiga cómo se ha metido en una contienda posicional. Y es bueno que los ministros aquí lo escuchen. Ustedes son un grupo, pero para con Dios son uno. No se pueden ver individuales el uno del otro. Jezabel se ha metido en la contienda, ministerialmente hablando, para hacer creer mejor, menor. Se ha metido en el sonido. No me oigo, súbeme. No me oigo, súbeme. Y el sonidista cogiendo todos los trotes del mundo, subiéndole. Por eso en muchas iglesias, y aquí va a pasar también. Deja que el Señor desate una bendición financiera que estamos esperando. Que a cada uno se le va a poner su monitor personal. Pues si ellos se quieren poner loco, que se pongan locos ellos. No hay cosa más horrorosa en medio de un ministerio que las contiendas posicionales. Y eso es Jezabel metido. Súbeme, no me oigo. Súbeme, no me oigo. Que no me oigo. Que no me oigo. Claro, eso no pasa aquí. Yo sé que aquí no pasa. Abra su Biblia, Filipenses capítulo 2, y vamos a terminar ahí para que usted salga de aquí edificado. Filipenses 2 del 1 al 4 dice, una contienda posicional, dice: por tanto, si alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Ahora viene: nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien, ¿con qué? Con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Diga conmigo, hay rangos. Diga, hay rangos. Eso es un rango de madurez. Es un rango de madurez. No por contienda, no por vanagloria.
¿Cómo se ha metido Jezabel en la música? Señores, señores. Usted podrá creer que hemos llegado a términos que, si nos comparan con lo que vive el mundo sin Cristo y la iglesia, la diferencia es ninguna. ¿Cómo es posible que Cristo no haga la diferencia en nosotros? Ninguna. Atienda. Un hermano va a predicar a la hermana República de Haití. Desde que llegó de Haití fue a una imprenta y le dijo al dueño de la imprenta: cámbiamele el título, ponle evangelista internacional. Ya desde que estuve en Haití ya cambiaron el título. Vanagloria. Usted podrá creer que hay una farándula cristiana. ¿Cuántos saben lo que es farándula? ¿Qué es una farándula cristiana? ¿Cuántos sabían eso? Que hay una asociación que se llama Academia Cristiana de Cronistas de Arte, ACRA. ¿A qué le huele eso? A carne, ¿verdad que sí? ¿Y no le huele como a acroarte? ¿No le huele nada de eso? ¿No le huele? Y usted dirá: pastor, ¿y es verdad? Bueno, escuche, hay premiaciones cristianas igualitas que acroarte. Yo me puse a leerlas anoche y Lucrecia me decía: ¿qué es lo que tú estás oyendo? Lucrecia me oía, mi esposa me decía: ¿qué es lo que tú estás oyendo? Y yo solo callado. ¿Qué es eso? Tranquila. Atiende, porque atienda. Tiene 25 renglones. Evento teatral del año, musical del año, destacado en el extranjero, artista cristiano destacado en el extranjero, arreglista del año, compositor del año, canción del año, álbum musical del año, cantante masculino del año, cantante femenina del año, revelación del año, revelación regional, producción tropical, orquesta tropical, producción urbana, dúo o grupo urbano, productor urbano, cantante urbano, locutor radial de la capital, locutor radial regional, medios impresos, programas de televisión, programas de variedades de radio, programas especializados en radio, programas vía páginas web. Y los nominados son... Y el premio es... Y sube. Ay, estoy emocionado. Usted no sabe los ayunos que yo hice para ganarme este título. Y yo se lo quiero dedicar a mi casa disquera, a mi manager. Gracias, Nahum, por trabajar conmigo. Gracias. Pero después de dedicárselo a mi Dios, sobre todo a ustedes, mis fans, muchas gracias. A los fans, señores, ¿dónde está la iglesia parada? ¿Dónde está la iglesia parada? Un pastor amigo dice: si Cristo no viene antes, no va a encontrar iglesia, porque lo que hoy vemos eso no es iglesia, hermano. Eso no es iglesia. Eso es Jezabel haciendo de la suya.
¿Ustedes se imaginan a David compitiendo aquí en Salmista del Año, en Revelación del Año, o a Timoteo como un predicador destacado en el extranjero, o Pablo? ¿Dónde que estamos? ¿Sabe dónde que estamos? Estamos amarrados por las cuatro esquinas con Jezabel, y la iglesia duerme y nadie dice nada. Y si tú lo dices, en el caso mío, ese es roca izquierda. A mí alguien me dijo algo que me dio risa, me reí. Porque si nosotros fuéramos una iglesia de 30 o 40 hermanos, dirían: eso es porque ellos no han crecido. Por eso es porque ellos no han logrado nada. Pero ellos saben quién está en esta casa como Dios y como Señor de esta casa. Y saben el impacto que Dios ha tenido en esta casa. Por eso hay mucha gente con la chemba bien enojada conmigo. Pero ¿saben por qué? Porque si me dijeran a mí que yo soy un ciego profético, como me dijo una persona, yo le puedo decir: soy un ciego profético, es verdad. Pero ahí hay 20 años de gente salva, sana, libre y creciendo. Soy un ciego profético, es verdad. Nosotros no estamos aquí para llenar una agenda religiosa, ni para complacer, ni querer ser $100 que le caen bien a todo el mundo. Estamos aquí para despertar conciencia en un pueblo que quiere ir al cielo. Si usted quiere ir al cielo, yo también. Pero hay muchas maquinaciones en las cuales Jezabel está envolviendo la iglesia, y la iglesia parece que no despierta. ¿Cuál será la intención de esta palabra, pastor? Amado mío, la intención es que tú despiertes. Porque si tú despiertas, la iglesia está despertando. Si esta palabra corre y llega a niveles de que alguien la escuche, se va a enojar, pero no pueden decir que es mentira, es la verdad que te estoy diciendo. Se va a enojar y podrán señalar, pero si pudieran buscar la manera de hacer todos los habido y por haber para que esto no saliera, lo van a hacer. Porque esto al diablo no le interesa que se escuche. Porque mientras más desenfocada está la iglesia, más fácil atraparla en las redes, en las obras del pecado. Pero si la iglesia despierta, muy difícil si la iglesia despierta. Por eso es necesario orar, amados. Orar para que Dios siga despertándolos en el nombre de Jesús. Orar para que nuestros ministros de la alabanza nunca se confundan en lo que son para con Dios. Orar para que nunca Jezabel tome preeminencia en nosotros. Somos deudores a una gracia que Él nos dio. No somos nosotros, no a nosotros. A su nombre sea dada la gloria. No hacemos nada por contiendas ni por métricas humanas. Yo no estoy midiéndome con la iglesia J, la iglesia K, la iglesia N. Yo no sé, al contrario, por un lado me siento mal, porque a veces digo: wow, ¿cómo estarán mis hermanos? Y no sé muchas veces. ¿Por qué? Porque no tengo mucho tiempo para estar averiguando vidas. Tengo demasiada cosa que atender, demasiado compromiso que asumir, y no le puedo dar la espalda a las delegaciones divinas. La radio cobra fuerza, la televisión cobra fuerza, las redes cobran fuerza. La iglesia sigue creciendo. Pero ¿sabe cuál ha sido y cuál es la clave? Que Dios está en el asunto. Y por eso mismo tenemos que destapar todas estas cosas, todas estas telarañas que han venido para que la iglesia de Jesucristo sea vista como lo que no es. La iglesia es la santa, la iglesia es la esposa, la iglesia es la niña de sus ojos, la iglesia es su amada. Y tenemos que pelear en nuestra fuerza y con la fuerza del Espíritu para que lo que somos en el cuerpo de Cristo cumpla su propósito. Si Dios nos ha puesto aquí a filtrar, vamos a filtrar en el nombre de Jesús. Porque para eso nos llamó Dios. ¿Alguien está conmigo en esta mañana? Jezabel ha jugado mucho con la iglesia, le ha hecho mucho daño a la iglesia. Y por eso a veces se ríen de nosotros y tenemos que quedarnos callados. Tenemos que quedarnos callados. ¿Por qué tenemos que quedarnos callados? Porque están diciendo verdad.
pero cuando se ríen porque mucho pueblo se ha prestado a que Jezabel juegue con ellos. Dios nos está enseñando a nosotros, nos está poniendo los anticuerpos para poder resistir todas las enfermedades que vengan, en el nombre de Jesús. Cuando usted salga de este lugar, usted sale con un compromiso. ¿Sabe cuál es? Vivir como un cristiano para que la iglesia tenga una mejor representación cada día. No hagamos lo que ellos hacen, como dice la palabra. Vamos a mirarlos con ojos de misericordia, pero tampoco le vamos a decir amén a lo que están haciendo. No sé si me doy a entender. Ojos de misericordia, pero no te voy a decir amén, ¿no? No te puedo decir amén, amado, porque está trayendo un conflicto al testimonio de la iglesia de Cristo. No te puedo decir amén porque está haciendo daño a la iglesia. Y yo no puedo irme en contra de aquel que cuida a su iglesia, que es el Señor. La iglesia necesita cuidado, no que le hagan daño. Usted dirá, pastor, pero usted está siendo muy fuerte. Es que aquí hay un punto que hay que aclarar. Si la enfermedad no se menciona, no se sana. ¿Qué hacen ustedes los doctores? Hacen la analítica y después ponen ¿qué? El tratamiento. Y por duro que sea la enfermedad, hay que hacerle frente. O vamos a dejarla morir entonces, o vamos a hacernos de la vista gorda entonces, o vamos a tratar de, no, mira, no toques esa tecla, vas a chocar con mucha gente. Amados, podríamos chocar con quien sea si Dios está de nuestro lado. Lamentablemente no podemos irnos tras un principio que contradice a Dios para que la gente se sienta bien. Aló, ustedes están conmigo, conectan conmigo. O sea, yo no puedo pararme aquí a decir que la farándula evangélica le está haciendo bien a la iglesia. Yo no puedo parar aquí a decir que lo que hoy vemos y oímos, y lo que oímos y vemos honra al Señor. Al contrario, lo avergüenza. Avergüenza su nombre y nos mete a todos en el mismo sitio. Y cuando la gente pregunte, cuando la gente se burle, cuando la gente se ríe, todos tenemos que bajar la cabeza. Pero Dios va a levantar un pueblo que dice, yo no estoy de acuerdo con esas cosas, ni estaré de acuerdo con todo lo que contradiga a Dios. ¿De qué lado tú estás, pastor? Del lado de Dios. Del lado de Dios. Y por eso tenemos que instruir. ¿Estamos acá, pueblo? Yo quiero ver tu luz brillando en mí, a través de mi ser. Un altar que todos puedan ver, que todos oigan que tú eres vida, la esperanza, perfecta gracia que me ha rescatado.